Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. El charro es uno de los íconos más distintivos de México. Con sombrero de ala ancha, pantalón con chaparreras, chaqueta con botonadura vistosa y botines, aunados a la música de mariachi y en no pocas ocasiones con pistola al cinturón, integran un motivo de nostalgia para los mexicanos que están fuera de su patria y admiración para los que viven en ella. El personaje que monta a caballo, usa pistola para encarar a sus enemigos y una guitarra para atraer a las mujeres con canciones rancheras, también es hábil en faenas del campo, como lazar y monzar reses bravas. Estos son elementos de un deporte nacional denominado charrería, y cuyo día nacional es el 14 de septiembre. Pero, ¿qué tanto sabemos de este ícono nacional, así como del arte de la charrería? En un video anterior les he hablado de cómo nació esta figura nacional. Hoy deseo hablarles un poco más de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy 31 cosas que quizá no sabías de los charros y la charrería en México. Número 1. La palabra charro proviene del euskera char y que significa malo. Esto debido a que se consideraba a estas personas en el siglo XVII como toscas, de mal gusto o de clases populares bajas. Número 2. El 14 de septiembre se celebra en México el Día del Charro y fue instaurado por el presidente Manuel Ávila Camacho, declarando también a la charrería como deporte nacional. Número 3. La charrería nació cuando los trabajadores de las haciendas en México intentaban mostrar sus habilidades de montaje y lazado para vencer o impresionar a otros. Número 4. Desde el año de 1996, la charrería se incorporó a la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, y pasó a formar parte del Fondo Nacional del Deporte. La UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la charrería el 1 de diciembre del año 2016. Número 5. El estado de Hidalgo es la cuna de este deporte, por lo que es considerado el mejor lugar para practicarlo. Entre los años de 1531 a 1555, el barón Sebastián de Aparicio, hoy considerado el padre de la charrería, intentó enseñarle técnicas europeas sobre la agricultura y ganadería a los pobladores nativos. Los indígenas, la primera vez, lo miraron y simplemente lo ignoraron. Pero cuando Sebastián comenzó a enseñarles a domar vacas, becerros, yeguas y caballos, los indígenas se quedaron altamente sorprendidos, convirtiéndose en excelentes alumnos, pues en aquellos años la práctica del dominio de bovinos y equinos estaba permitida solamente a los conquistadores. Número 6. Los primeros espectáculos de charrería comenzaron antes del siglo XX, pero fue hasta la Revolución Mexicana que cobró más popularidad en Hidalgo y Jalisco, comenzando con competencias que se llamaron charreadas. Número 7. A las mujeres que practican este deporte se le conoce como escaramuzas y se caracterizan por usar vestidos de adelitas. Se cree que las escaramuzas nacieron en los Altos de Jalisco, específicamente en la hoy ciudad Tepatitlán de Morelos. Número 8. En la Ciudad de México existe el Museo de la Charrería y está dedicado exclusivamente a esta tradición deportiva. Número 9. El tequila, por supuesto, no puede faltar en la fiesta charra, pero no solo se usa para beber, ya que los charros montados hacen una especie de suerte al tirar una botella al suelo y a toda velocidad intentan levantarla sin caer del caballo. Número 10. En esta disciplina existen 10 categorías que se denominan suertes. Algunas de las suertes de los charros son cala, demostración de la buena rienda y educación del caballo charro; piales, detener la carrera de una yegua con destreza; colas, derribar a un toro con la velocidad y manejo del caballo que se monta; jineteo de toro, montar al toro hasta conseguir que éste deje de reparar; jineteo de yegua, consiste en domar al animal montándolo hasta que ya no repare más; terna en el ruedo, derribar a un toro en equipo y con la cuerda; manganas a pie o a caballo; lazar las patas del equino; paso de la muerte, en movimiento pasar de un caballo a otro; charro completo,
Este tipo de suerte o competencia consiste en que un mismo charro ejecuta todas las suertes ya antes mencionadas, demostrando que tiene todas las aptitudes para ser, como el nombre lo dice, un charro completo. Número 11. A finales de 1919 y principios de 1920, en la ciudad de Guadalajara, se formó la primera agrupación denominada Charros de Jalisco. Pero la primera asociación de charros, ya debidamente reglamentada, surgió el 4 de junio de 1921 con el nombre de La Nacional, y el 16 de diciembre de 1933 surgió la Federación Nacional de Charros. Número 12. La música tradicional de los charros por excelencia suele estar a cargo de los mariachis. Número 13. El cine mexicano jugó un papel fundamental en la consolidación de la imagen del charro, así como la música de mariachi. Número 14. La década de los años 40 y 50 del siglo XX se consideran los años dorados del cine charro, donde figuras como Jorge Negrete y Pedro Infante encarnaron la figura del charro en distintas películas, glorificándolos como símbolo de masculinidad y fuerza. Número 15. Al calificar las suertes de un charro, se toman en cuenta la velocidad, estilo y precisión. Número 16. En la charrería, todo es reglamentario. Por ejemplo, para los varones, el reglamento de este deporte no permite usar el cabello largo, por considerarse antiestético, antihigiénico y de poca personalidad. También la vestimenta es uno de los puntos fuertes de la charrería. En esta se deben emplear colores serios y clásicos. No se permiten colores pasteles, ni mucho menos los modernos colores fosforescentes, aunque sí se permite usar tonos como el rojo en el moño de la corbata. En este tema son verdaderamente estrictos los reglamentos de las distintas agrupaciones charras, y las cuales señalan: se prohíben los colores que denigren o pongan en tela de juicio la virilidad de quien los usa. Cierro la cita. Número 17. Durante la invasión estadounidense a territorio mexicano en 1847, Don Pablo de Verástegui, hacendado de Río Verde en el estado de San Luis Potosí, convocó a la formación de una guerrilla para combatir al ejército estadounidense, logrando reunir a un grupo de 200 charros, y que durante un tiempo hostilizaron las actividades militares de los estadounidenses, empleando con suma maestría la cuerda o reata y el machete. También durante el Porfiriato se hicieron famosos los rurales, los cuales fueron un cuerpo de voluntarios cuya misión consistía en perseguir a los ladrones y a los asaltantes que asolaban el campo mexicano. El grupo estaba formado por hombres que vestían como charros, con la clásica indumentaria y portando un sombrero gris galoneado en plata. Número 18. El caballo ideal de la charrería es el denominado cuarto de milla, y el cual en su origen fue de la cruza entre caballos pura sangre ingleses con yeguas descendientes de los caballos traídos por los conquistadores españoles. Sin embargo, hay aún lugares en el país donde se puede ver al caballo de tipo mexicano, y el cual es un caballo mestizo que suele cumplir con el prototipo de charro. Otra raza destacada para las faenas de la charrería es el caballo azteca, y la cual es la cruza entre el cuarto de milla y el andaluz. La creación de esta raza comenzó en el año de 1969, y la cual fue en la Alta Escuela Mexicana de Jinetes de Texcoco. Número 19. Los pasos de la fiesta charra comienzan con el desfile general de los charros participantes y las escaramuzas, quienes recorren en sus corceles el ruedo y rinden honores a la bandera. Enseguida se suceden, de acuerdo al orden establecido, las diferentes suertes. Número 20. Los tipos de trajes de charro son 4. El de faena, compuesto por sombrero de palma, trigo o fieltro. El traje de media gala, y el cual consta de sombrero de fieltro adornado con figuras de plata denominadas chapetas. Además, con camisa de cuello volteado, pantalón con adornos de gamuza en los lados, y acompañados de chaqueta de gamuza o casimir con 3 presillas en cada manga y broche lujoso en el pecho. También cuenta con una corbata que combine con el color del traje. El traje de gala. Este debe ser de preferencia gris, azul oscuro, negro o sus variantes, incluyendo la gamuza. Debe poseer sombrero galoneado y botonadura de plata desde la cintura hasta el tobillo. Exige además adornos discretos, pero finos. El traje de gran gala o etiqueta. Estos son de color negro o variantes de gris oscuro.
Cuentan con botonadura fina, sombrero de fieltro fino gris o blanco y chaleco con botones pequeños, y los cuales combinan con la botonadura exterior. Además poseen un cinturón con hebilla de plata discreta, de preferencia liso o bordado en plata, así como calzado de botines negros. Número 21. La charrería está considerada como reserva del ejército en la rama de la caballería, ya que poco antes de la Segunda Guerra Mundial se formaron reservas de charros con adiestramiento militar. Esto en el caso de un hipotético y poco probable invasión de Alemania a México, y del cual ya les he hablado en un video anterior. Número 22. La charrería es el único deporte en el que pueden quedarse a deber puntos. Esto por no ejecutar las suertes bien, de tal modo que su resultado podría ser de 0 por no ejecutar la suerte, pero además puntos negativos como sanción por no realizarlas correctamente. Esto promueve que cada charro dé lo mejor de sí mismo. Número 23. El sombrero de charro es de origen español, específicamente de la región de Andalucía y de Navarra, donde era un accesorio para hacendados adinerados. Generalmente estaba elaborado con fieltro de lana, de piel de liebre o de paja, y la cual no solo era una protección contra las inclemencias del tiempo, sino además constituía una auténtica protección en caso de una caída desde el lomo de un caballo. El auténtico sombrero de charro es de levantado en la parte superior. Lleva en la copa 4 pedradas o pequeñas honduras que le dan resistencia en caso de impacto. Número 24. Los charros más famosos de México han sido Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís y Tito Guízar, entre otros. Por cierto, Antonio Aguilar, además de actor, fue un auténtico charro. En sus películas donde se le ve practicando destrezas de charrería, lo hace sin usar dobles y sin efectos de cámara. Él mismo interpreta estas suertes. Número 25. El platillo tradicional mexicano llamado frijoles charros o frijoles a la charra, que no puede faltar durante unas sabrosas carnes asadas o en los tacos al pastor, debe su nombre a que durante el virreinato, en el norte del país, al ser una región árida, es decir, con muy poca agua, los charros de esta región desarrollaron este platillo, al contar tan solo con granos, chiles, ajos y embutidos. Y aunque originalmente la receta era para un platillo seco, hoy en día también se sirve con caldo. Número 26. La charrería también tiene su influencia en otros deportes. Por ejemplo, existe un equipo de béisbol llamado los Charros de Jalisco, y los cuales juegan en el estado que lleva su nombre. Número 27. En México se emplea en ocasiones la frase cuentos charros o cuento charro para decirle a alguien que no creen en su historia o que lo que les está diciendo suena algo exagerado. Por ejemplo, no te creo que corriste 40 kilómetros sin parar. Eso que me dices es puro cuento charro. Esta frase comenzó a escucharse en el último cuarto del siglo XIX, cuando los practicantes de la charrería, deseando impresionar a los competidores de otras haciendas o alguna dama de su interés, tendían a exagerar sus proezas o inventar algunas otras, las cuales exageraban en tal magnitud que rayaban en lo imposible o muy difícil de creer. Número 28. Quizá el antecedente más directo del charro mexicano son los chinacos, los cuales fueron grandes montadores de caballo y de extracción humilde. Los arrendadores de caballo, como Emiliano Zapata, también ya vestían estilo charro. Número 29. En la actualidad existen en México más de 1000 asociaciones charras federadas y más de 300 equipos de escaramuzas, además de un colegio varonil femenil de jueces, así como una coordinación de locutores que se rigen por estatutos y reglamentos de la Federación Mexicana de Charrería, AF-MCH. Número 30. Todos los estados de la República Mexicana cuentan con representación a través de uniones ante la Federación Mexicana de Charrería. La charrería también ha sido exportada a los Estados Unidos, en particular a los estados de Arizona, California, Colorado, Idaho, Illinois, Kansas, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Oregón, Oklahoma, Texas y Washington. Número 31. La charrería también tiene sus controversias. En recientes años se le ha criticado
por el uso y maltrato que se le da a los animales para realizar las suertes de este deporte. Esto por parte de los sectores que promueven la defensa de los derechos de los animales, argumentando que la charrería constituye un evento de prácticas injustas, y las cuales van en contra de los animales no humanos, ya que los expone al dolor, al miedo, la tortura, golpes y hasta la muerte. Sin querer sonar demasiado purista, esto por desgracia es verdad. Somos una sociedad que se ha desarrollado gracias a los animales. Los hemos empleado de bestias de carga, de compañía, de defensa y hasta de alimento. Quizá los deportes donde nuestra diversión se base a costa del sufrimiento físico de un animal deban ser replanteados para asegurar que no se den estos maltratos, pues como sociedad debemos respetar las tradiciones, pero también de generación en generación estas deben ser revaluadas y, según sea el caso, adaptadas. Quizá no desaparecerlas ni prohibirlas, pero sí hacerlas lo más humanitarias posible. Y aunque el camino aún es muy largo, afortunadamente la charrería ha manifestado su intención de que ningún animal sea dañado. Estos son solo algunos de los puntos que engloban al charro y a la charrería. Hablar de ambos requeriría de una cápsula mucho más extensa, pero en base a lo anterior podemos afirmar con seguridad que México y la charrería van de la mano. Pues aun cuando la Tierra de los Hijos del Sol se caracteriza por su riqueza y variedad folclórica, la imagen del charro nos une a todos los mexicanos, ricos y pobres, hombres, mujeres y niños, de todas las distintas regiones del país, y donde seguramente se practica este deporte, y la cual representa perfectamente la unión de dos mundos, el ibérico y el prehispánico, dando como resultado a lo que podríamos llamar el mestizaje charro, que es la base de la identidad mexicana.